En Hechos capítulo 16 estamos encontrando a un Pablo que Dios le cambia sus planes, que termina en la cárcel y que termina como un prisionero de Jesucristo. Pablo se llevó a Silas y el plan de ellos era regresar a las iglesias que ya habían fundado en Asia Menor, lo que hoy es Turquía. Y mire qué pasa en Hechos capítulo 16, versículo 6. Dice que atravesaron la región de Frigia y Galacia, ya que el Espíritu les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia. Dios cambió el plan. ¿Sabía que usted puede ir a un lugar? Que usted tiene el deseo de ir a evangelizar, a predicar a unas personas, y usted se ha preparado, ha agarrado camino, ha gastado de su gasolina para llegar a ese lugar, y que de repente ese día le dicen: hermano, yo sé que lo invitamos, pero tenemos otro invitado que habíamos quedado hace tiempo y me confundí de fecha, disculpe. Y usted se comienza a decir: pero ¿qué está pasando? Es posible que el Espíritu Santo esté impidiendo que usted vaya a ese lugar. ¿Y por qué lo hace? Porque tenemos una tendencia siempre, cuando estamos en un ministerio y las cosas van bien y son exitosas, a regresar a lo mismo. Y no queremos salir de lo mismo. Si nos va muy bien en la alabanza, queremos quedarnos en la alabanza. Y si nos va muy bien como maestro de escuela dominical, nos queremos quedar ahí porque se está llenando la escuela dominical. Y nos queremos quedar ahí porque ya sabemos qué tenemos que hacer. Y cuando estás cómodo y cuando regresas a lo mismo, es posible que el Espíritu Santo te impida. ¿Por qué? Porque la gran comisión de Mateo capítulo 28, versículo 19, es ir y hacer discípulo a Asia Menor, a las ciudades cerca de Asia Menor, era a todas las naciones. Y Pablo se sentía muy cómodo ya en Asia Menor y no estaba yendo a otros lugares para cumplir la gran comisión. Es posible que llegues a una etapa en tu ministerio, en tu llamado con Dios, donde todo está muy bien y te digan: gracias, pero queremos que tú nos ayudes en esta otra área. No, es que lo mío es la cantada. No, ya sabemos que tú haces eso muy bien. Sabemos, pero necesitamos ayuda en esta área. Y no te gusta. ¿Por qué? Porque aún no eres un prisionero de Cristo. Y porque aún te sigues moviendo en tu carne y sigues moviendo tu razonamiento y estás dependiendo de tus propias habilidades humanas y tu conocimiento. Ir a otro lugar da miedo porque tienes que depender del Espíritu Santo y comenzar de nuevo. Y vamos a ver qué pasó. Hechos capítulo 16, versículo 7. Entonces no pudieron predicar ahí. Llegaron cerca de Misia. Intentaron pasar a Bitia, pero el Espíritu de Jesús no les permitió. ¿Qué le parece? No pudieron predicar, ahora ni siquiera les deja ir a otro lugar. ¿Y quién fue? ¿Fue un espíritu diabólico? Fue el Espíritu de Jesús. Y yo quiero que sepas que en Mateo capítulo 28, versículo 20, Jesús dijo: he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y cuando Dios te lleva a un ministerio diferente, cuando se cierra puertas, cuando te dice no, quiero que sepas de que no tienes que tener temor, porque Jesús va contigo. Puede ser que sea un ministerio nuevo, puede ser que sea una ciudad nueva, puede ser que algo que tú no has hecho jamás y tú no estás seguro porque te sientes que no estás a la altura de esa nueva asignatura. Es que no se trata de ti, se trata del que está contigo. Amén. Se trata de Jesús. Amén. Finalmente vemos de que el Espíritu impide, el Espíritu no permitió. Y en Hechos capítulo 16, versículo 8 y 10, entonces pasando de largo por Misia, bajaron a Troas. Durante la noche, Pablo tuvo una visión en la que un hombre macedonio puesto de pie le rogaba: pasa a Macedonia y ayúdanos. Pablo aún no tenía la visión de dónde Dios lo iba a llevar, pero tiene esta visión de alguien que está pidiendo ayuda, que está clamando por la palabra de Dios. Usted no sabe si en esa área diferente hay una persona que esté clamando, diciendo: Señor, envíanos siervos, envíanos siervas, envíanos personas que nos puedan enseñar la palabra de Dios. Y tú estás enojado porque quieres seguir en lo mismo, cuando hay gente que está rogando. ¡Aleluya! Y la palabra de Dios dice que la mies es mucha. ¡Amén! Y que los obreros son pocos, por lo cual debemos de orar para que Dios mande obreros, gente que está dispuesta a ir donde el Espíritu Santo los guía. Después de que Pablo tuvo la visión, enseguida nos preparamos para ir hacia Macedonia, convencidos, están seguros ahora de que Dios los había llamado a anunciar el Evangelio
a los macedonios. Y el Espíritu Santo, si tú le permites, te convence. Él sabe mejor que tú dónde es el lugar apropiado para que tú hagas ministerio. Pablo obedece. Mire la actitud de Pablo en Colosenses capítulo 4, versículo 3. Esto es lo que él está diciendo desde la cárcel. Dice, intercedan por nosotros, a fin de que Dios nos abra las puertas para hacer ¿qué? Para proclamar la palabra, el ministerio de Cristo por el cual estoy preso. Preso por el Espíritu Santo, donde ya no vamos donde queremos, sino que vamos donde el Espíritu Santo nos envía. Amén. Y vemos qué pasa ellos al llegar a esta ciudad. Llegan a esta ciudad y en Hechos capítulo 16, versículo 14, 15, se encuentran con una mujer llamada Lidia. Ella era una persona que adoraba a Dios. Ellos caminaban por el río porque no había iglesia ahí. Dijeron, ahí en el río hay de haber gente que adora a sus propios dioses. Pues vamos donde está la gente. Y se encontraron con una mujer que adoraba a Dios en la ciudad de Tiatira y vendía telas de púrpura. Mientras escuchaba, el Señor le abrió el corazón para que respondiera al mensaje de Pablo. Entonces va Pablo y va Silas y se ponen a predicar en el río. ¿Qué le parece? Para algunos es muy poca cosa, pero date cuenta que Dios te puede llevar al río. No te vayas a enojar cuando lo haga. Y no te enojes cuando te lleva a la iglesia donde no hay aire acondicionado. No te molestes, porque ahí puede ser que hay gente que adora a Dios y no conoce de Dios. Y que Dios le va a abrir el entendimiento. Dios le abrió el corazón. Cuando fue bautizado con su familia, nos hizo al siguiente día una invitación. Si ustedes me consideran creyente en el Señor, vengan y hospédense en mi casa. Y los persuadió. ¿Qué dice la Biblia en Lucas capítulo 24, versículo 31? Entonces ellos abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció. Está hablando de los dos discípulos de Jesús, que camino a Emaús habían tenido una conversación con Jesús resucitado, y no le habían reconocido, no sabían de él. Y lo que hace Jesús a aquellas personas que le abre el corazón para entender el mensaje de Pablo es que reconocen quién es Jesús. De que Jesús es el resucitado, de que Jesús es el sacrificio, de que Jesús es el único camino. Pero en esta ciudad hay dos mujeres. Hay la mujer que cree y luego hay otra mujer. Es una mujer que es una joven esclava de que sus amos están ganando mucho dinero porque tiene un espíritu de adivinación. Como hoy en día hay tantos espíritus inmundos que te adivinan tu suerte, tus cartas, darte tu número del día, contactarte con tu familiar que está muerto. Y esta mujer que tenía un espíritu de adivinación ganaba mucho dinero. Y miren lo que hace en el versículo 17 de Hechos capítulo 16. Seguía a Pablo y gritaba, estos hombres son siervos del Dios Altísimo y anuncian a ustedes el camino de la salvación, y continúa así por muchos días. Y parece esto ilógico. ¿Cómo es que una persona que está endemoniada esté anunciando de que son siervos de Dios Altísimo y que conocen al camino de la salvación? Quiero que noten de que no lo hablaba, lo gritaba. Y Pablo y Silas lo que estaban haciendo era predicar. Y este demonio lo que estaba haciendo es que estaba impidiendo de que se predique la palabra de Dios. A veces he estado en iglesias donde las personas están predicando y no se puede predicar porque hay una persona que está orando muy recio y supuestamente es muy espiritual y está en el altar orando. Señor, usa al predicador, que las almas se salven. Señor, que conozcan. No es un espíritu de Dios. Es una persona que se tiene que reprender y que se tiene que echar fuera ese demonio porque está estorbando la prédica. ¿Qué hizo Pablo? Así que continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu. En el nombre de Jesucristo te ordeno que salga de ellas. Y en aquel mismo momento el espíritu lo dejó. Algo parecido pasó en Marcos capítulo 1, versículo 22 al 26. Jesús está entrando en una sinagoga a enseñar la palabra de Dios. Mire qué dice. La gente se asombraba de su enseñanza porque la impartía como quien tenía autoridad y no como maestro de la ley. Entonces Jesús está enseñando la palabra de Dios. La gente está siendo impactada por la palabra de Dios. Y mire qué pasa. Muy parecido a lo que le pasa a Pablo y a Silas. De repente en la sinagoga, un hombre que estaba poseído por un espíritu maligno, ¿qué hizo? Estaba gritando. ¿Por qué te entrometes, Jesús de Nazaret? En otras palabras, ¿qué estás haciendo aquí en la iglesia, Jesús? ¿Has venido a destruirnos? Hace la pregunta. Yo sé quién eres tú, el santo de Dios. Y mire que Jesús, ¿qué hace? No le deja hablar, le dice, cállate.
sal de ese hombre. Entonces el espíritu maligno sacudió al hombre violentamente y salió de él dando un alarido. Y no se asuste si Dios lo lleva a un lugar y hay gente de que lo reciba y otros que le hagan la vida imposible. ¿Cómo tiene que lidiar usted con aquellos que le hacen la vida imposible? Si tienes tú una persona en tu ministerio que te está estorbando, ponte en ayuno y oración y reprende ese demonio. Y tienes que tomar autoridad en esa situación. Vemos a Pablo que la toma y vemos a Jesús que lo toma. Ahora vamos a ver qué pasa. El espíritu sale de esta joven. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Bueno, salió el demonio. Y como se salió ese demonio de esta joven, ahora no tienen cómo hacer dinero. Y los agarraron a la fuerza y los llevaron a la plaza. Los presentaron ante los magistrados y dijeron, mire qué dijeron. Estos hombres judíos están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir y practicar. En otras palabras, están diciendo, los estamos acusando de que están en contra de nuestras costumbres. Y cuando usted predica la palabra de Dios, ¿cómo es que se enoja la gente hoy en día, verdad? No, es que yo sigo en mis costumbres, en mis tradiciones. Yo sigo en lo que me enseñaron mis papás, en lo que me enseñaron mis abuelos. Y se enojan con ustedes porque usted está traicionando las tradiciones y las costumbres que hay en la familia. ¿Y cuáles eran las tradiciones y las costumbres? Adivinos, brujos, demonios. Mire qué nos dice la Biblia en Deuteronomio capítulo 18, versículo 9 al 12. Está dando Dios instrucciones al pueblo de Israel cuando entra a la tierra prometida. Dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no imites las costumbres abominables de esas naciones. El andar haciendo ritos, el andar yendo con brujos, adivinos, todo eso es abominación delante de Dios. Pero la gente, para que no se oiga malo, le dice costumbres, tradiciones, nuestra cultura. ¿Por qué? Nadie entre los suyos deberá sacrificar a sus hijos en el fuego, ni practicar adivinaciones, brujería o hechicería, ni hacer conjuntos, servir de medium espiritistas o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres será abominable al Señor. Y ahora, ¿cuál es el castigo? En Hechos capítulo 16, versículo 22, entonces la multitud se amotinó y les arrancaron la ropa y los azotaron. No hubo ni siquiera tiempo para juicio. Mire que nos dice el Salmo capítulo 2, versículo 1 y 2, y dice, ¿por qué se sublevan las naciones? En otra versión, Reina Valera dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Y en vano conspiran los pueblos. ¿Por qué? Porque los reyes de la tierra se rebelan. Porque los seres humanos se rebelan en contra de Dios. Y los gobernantes se confabulan contra el Señor y contra su ungido. Y mire dónde los metieron, Hechos capítulo 16, versículo 23 y 24. Después de darle ¿cuántos golpes? Muchos golpes. Los echaron en la cárcel y ordenaron al carcelero y a los tuyos con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y los sujetó los pies en el cepo. Hay momentos que pasamos cuando somos prisioneros de Cristo, donde pareciera que no vamos a salir de ahí, donde estamos cuestionando y diciendo, Señor, ¿por qué estoy en este lugar tan oscuro? ¿Por qué no reciben la palabra? Solamente les recuerdo que la Biblia nos enseña de que nosotros somos luz en un mundo de tinieblas. Y si usted va a la Biblia al principio, en Génesis capítulo 1, versículo 2, dice que la tierra estaba oscura, estaba desordenada, estaba vacía, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El que no te den aplausos no significa que el Espíritu Santo no se esté moviendo. No significa de que Dios te ha llevado al lugar incorrecto. El Espíritu Santo los llevó ahí. Y como prisionero de Cristo no dependemos de las circunstancias. Lo importante es que tengamos al Espíritu Santo dentro de nuestro corazón. Y eso es exactamente lo que tenían estos hombres. Mire, a la medianoche Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y si tú quieres ser una persona que Dios te use en la alabanza, que Dios te use como músico, que Dios te use para impactar, no es el domingo, sino que es el miércoles, la oración. Y comienza con la oración. Donde no hay oración,
no hay alabanza que impacte, simplemente hay entretenimiento. Pero si quieres que Dios te use, que Dios reciba tu canción, debes de estar en oración. Y mire que estaban ahí. ¿Quién estaba ahí? Los presos estaban escuchando. Había gente prisionera, necesitada, que estaba escuchando. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. Al instante se abrieron todas las puertas y los presos se les soltaron las cadenas. Eso es lo que hace el poder de Dios. En medio de tu dificultad, tú oras, tú alabas. Y cuando menos sientes, estás libre de la situación. Hay un carcelero ahí, en Hechos 16:27, que se despertó y al ver que las puertas de la cárcel estaban abiertas, tomó su espada para matarse, porque pensaban que los presos habían escapado. Si un prisionero se escapaba, tenía que pagar con su vida. Estaba este hombre a punto de suicidarse. Y mire lo que le dice Pablo, le grita que no lo haga. ¿Sabe usted que no había entendido exactamente el por qué mi mamá había sufrido una embolia tan severa? ¿Por qué tantos días en intensivos y tantos meses, incluso años en un hospital? Pero al ir al hospital pude encontrarme muchas personas que estaban necesitadas. Y en cierta ocasión entró un papá con una hija, iban empujando a una joven en una silla de ruedas. Y esta joven tenía su cabeza deformada hacia un lado, la tenía torcida, sus brazos estaban torcidos, sus piernas estaban torcidas. Y yo lo único que pensaba es, Señor, ¿por qué tienes aquí a mi mamá? Ella te ha servido. Un lugar muy incómodo, ver a tantas personas enfermas, con tubos en la garganta porque no pueden respirar, con tubos en el estómago porque no pueden comer. Yo decía, Señor, ¿por qué me tienes en esto? Y más importante, ¿por qué tienes a mi mamá en este lugar? Y mi mamá estaba ahí y aún cuando ella imposibilitada de poder hablar me hace señales, me dice, háblale a esta joven. Yo no conocía a esta joven, pero sabía que por una razón u otra el Espíritu Santo me había llevado a este hospital. Y lo único que le pude decir a esa joven es, joven, le digo, Dios te ama. No importa el agujero más profundo donde tú estés. Y Él te ama tal como tú eres. Y si Él te ha dejado con vida, es porque Él aún te da tiempo para que tú lo conozcas. Cuán grande es Él y cuán grande es su amor. Y la joven comenzó a llorar incontrolablemente. Y oramos por ella. Y más adelante me contaron la historia de esta joven. Esta joven y su familia eran cristianos. Y la mamá de esta joven había muerto cuando ella tenía 17 años. Ella se enojó con el Señor y comenzó a abusar de drogas y alcohol. Y un día, drogada, oyó una voz que le dijo, mátate. Y fue a conseguir una pistola y se pegó un tiro en la cabeza. Y esa joven estaba discapacitada porque su suicidio fracasó. Y a veces Dios nos lleva a lugares oscuros, porque hay gente que ha perdido toda la esperanza. Y nosotros estamos pensando solo en nuestra comodidad. Pero cuando no somos prisioneros de Cristo, no nos gusta ir a la cárcel. Nos gustan las bancas con color plateado y color dorado, los aplausos, los elogios. Pero es en la oscuridad, en la cárcel, en los lugares difíciles y oscuros que muchas veces encontramos a personas como este hombre, como esa joven. Esa joven ya murió, pero Dios me dio la oportunidad de predicarle de Cristo. Como me dio la oportunidad de otras personas que estaban en coma y que no se movían. Y que cuando les hacía el llamado de recibir a Cristo comenzaban a moverse. Y la familia dice, no sabemos qué está pasando. Porque él no podía mover sus manos ni sus brazos. Pero cuando tú le hablaste de Dios se comenzó a mover. Le dice, Hechos capítulo 16. Versículo 28 en adelante, le dice, no te hagas daño, estamos todos aquí. El carcelero pidió la luz y entraron precipitadamente y se echó a temblar a los pies de Pablo y a Silas y luego les sacó y les preguntó, señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Pablo le está diciendo, cree en el Señor. Él te va a cuidar no solamente a ti, sino también va a cuidar a tu familia. Luego le expusieron la palabra de Dios. A él y a todos los demás que estaban en su casa. A esas horas de la noche el carcelero los llevó, le lavó las heridas y enseguida fueron bautizados él y toda su familia. El carcelero los llevó a su casa, le sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. Y tengo 3 preguntas para ti. ¿Vas a los lugares que a ti te parecen o donde el Espíritu Santo te está enviando? ¿Estás dispuesto a ser un prisionero de Cristo? ¿Estás dispuesto a hacer lo que Él quiere? ¿Hablas y testificas de Cristo sin importar
cuáles sean tus circunstancias, si aún no estás ahí, es porque no has llegado a entender lo que Pablo decía, de que él era un prisionero de Cristo.